venciere nuevamente, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guarde mis obras, no fe, guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:5. El que venciere, hay un micrófono encendido, por favor, me está haciendo retorno. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 2:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando que hay que perseverar, hay que vencer. Nos está hablando de tener una fe que mueve montañas y que con eso vamos a ser salvos. De hecho, San Pablo nos dice que hay que ser atletas de Dios. En 1 Corintios 8, del 23 al 27, dice lo siguiente: y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Así pues, yo yo corro no como a la aventura, y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. ¿Qué nos está diciendo? Que no alcanza con predicar o tener fe, que también tenemos que hacer obras. No vaya a ser que él mismo dice, después de haberle predicado el Evangelio a ustedes, yo mismo quede descalificado. Por eso hay que ser atletas de Dios, hay que trabajar en la vida. Otra razón por la que las obras son necesarias, bien, porque vamos a ser juzgados por nuestras obras. No vamos a ser juzgados por la fe que tengamos, vamos a ser juzgados por las obras que hacemos. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a ser juzgados, los miembros de la iglesia y los que no son de la iglesia. Todos vamos a ser juzgados. San Pablo también. Dice, según de Timoteo 4:14, Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho mal, pero el Señor le retribuirá según sus obras. 1 de Pedro 1:17. Y ya que ustedes llaman padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Romano 2, 5 y 6 dice, por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. Segunda de Corintios 5:10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Apocalipsis 2:23. Y haré morir a sus hijos. Así sabrán todas las iglesias que yo conozco íntimamente los sentimientos y las intenciones, y yo retribuiré a cada uno según sus obras. Entonces, las obras son necesarias también porque vamos a ser juzgados por nuestras obras. Ahora, ¿de qué obras estamos hablando? ¿De obras de la ley, como los judíos? No, no estamos hablando de obras de la ley. Estamos hablando de las obras de misericordia, de las obras de caridad.
De ese tipo de obras estamos hablando, ¿no? Y en Mateo 25, del 31 al 46, Jesús nos da una explicación también sobre eso. Es en la parábola de las ovejas y de los cabritos. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad os digo, cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirán estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad os digo que cuanto dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Tenemos también la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30, que dice así: es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio 10 miedo y fui y minutos. escondí en tierra, gracias hermano, en tierra tu talento. Se escucha un retorno, un sonido. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitarle por tanto el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echad a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y rechinar de dientes. ¿Qué es lo que está diciendo? Tengo fe, tengo mucha fe, Señor. Ah, sí, pero la fe sola no te alcanza, hermano. Fuera. Eso no te va a alcanzar. Yo te di obras también para que hagas, no para que tuvieras fe sola. Entonces, ahora vamos a ver.
Vamos a ver un poco sobre las obras, qué nos dice la palabra. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo glorifican al Padre que está en los cielos? Con buenas obras, no con fe. ¿Mm? La fe no los glorifica, las buenas obras los glorifican. Juan 3, 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Romanos 15, 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. La obediencia con la palabra y con las obras. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para tener mucha fe, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá, Dios preparó nuestras obras de antemano para que anduviésemos en ellas, porque por eso vamos a ser juzgados. Ah, no, pero yo me salvo con la fe sola. A mí la fe sola me alcanza, yo me salvo con eso. No, eso no dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:10. Que tengas testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El testimonio se da con buenas obras. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No dice celoso de fe. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, yo digo creer en Cristo, pero no creo en las obras, entonces eso no es de Cristo. Ahora, lo que vamos a ver, si la salvación se da solamente por las obras o solamente por la fe. La Iglesia Católica enseña que no es por ninguna de las dos cosas, que son tan necesarias la fe como las obras. No puede ser ni una ni la otra sola. ¿Por qué? Bueno, Santiago el capítulo 2 del 14 al 26 lo explica. 5 minutos. Dice así. Gracias, hermano. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrán la fe salvarles? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Por las obras se perfeccionó la fe. Vosotros veis pues que el nombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ahora vamos a hablar un poquito de la caridad, porque justamente lo que estamos hablando de obras, el tipo de obras, son las obras de caridad. Las obras que nosotros decimos, yo las hago porque en esta obra
uno le da gloria a Dios, ¿no? Uno le da gloria a Dios, uno ve al hermano, ¿no? Entonces, vamos a leer Romanos 13:10. La caridad no hace mal al prójimo, la caridad es por tanto la ley en su plenitud. 1 Corintios 13, 1, 2 y 3. Aunque hable las lenguas de los hombres y los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozcas todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy, obra de caridad. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. 1 Corintios 13:8. La caridad no acaba nunca, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, pero no acaba la caridad. 1 Corintios 13:13. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Es mayor que la fe. 2 Corintios 2:8. Os suplico pues que hagáis prevalecer la caridad para con él. 1 Timoteo 1:5. Al fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Gálatas 5:6. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa, gracias, sino la fe que actúa por la caridad. La fe actúa por la caridad. Gálatas 5:6 fue. Y les dejo una cita para concluir las citas. 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿La fe sola salva? No. ¿Las obras sola salvan? No. Hace falta la fe y las obras. ¿Por qué? Porque con una se demuestra la otra. Ahora, yo no puedo decir, bueno, sí, yo hago obras de caridad porque está bien ayudar al prójimo y nada más. Eso no le da la gloria a Dios, porque uno no lo hace pensando en que es necesario, porque Dios lo manda, que es necesario, porque vamos a ser juzgados por nuestras obras, o como lo dice Santiago, o como lo dice en la cita que leí de 1 Corintios 13, versículo 1, 2 y 3. Si uno no lo hace creyendo eso, lo hace porque sí, está bien nomás, eso no es la gloria para Dios. Y eso no va a ser tenido en cuenta. Uno lo tiene que hacer pensando en darle la gloria a Dios, en que es necesario como la palabra de Dios nos pide, no a hacerlo porque sí nomás. Porque la fe sola en ninguna parte de la Biblia dice que nos salva. Y eso lo va a tener que demostrar el hermano. Bueno, hasta aquí concluyo, hermano. Hasta aquí llego. Le quedaron 20 segundos, mi hermano. Quiero comentarles de que no lo he transmitido en mi canal porque pues tuvimos muchos problemas. Estoy ocupando la computadora, estoy ocupando el celular y por eso no lo pude retransmitir. Empecé, pero no pude. Estaba sin sonido. Así que saludos a todos los que están pues viendo este debate. Decirles a los dueños del canal pues que inicialmente este debate iba a ser en mi canal. Así que pedirles si pues se pueden abstener de no tirar mensajes en vivo porque me tapan y yo lo voy a hacer diferido. Entonces no se va a hacer bien, pero es su decisión, ¿verdad? Esta transmisión iba a ser en el canal y no está haciendo, sino que está haciendo en el canal de Javier. Entonces yo no lo estoy transmitiendo porque pues Javier tuvo problemas técnicos y no se pudo. Así es que pues vamos a empezar con los 20 minutos de exposición de Javier. Javier, me avisa cuando usted esté listo.
Listo. Cuando guste. Bien, inicie. Bueno, vemos que cuando Jesucristo, antes de irse, dijo, hallaré fe cuando venga. O sea, no dijo hallaré obra cuando venga, dijo hallaré fe cuando venga. La Biblia es muy claro. La Biblia dice, es imposible agradar a Dios sin fe. La fe es el motor de todo. Si uno no tiene fe, no puede tener obra. La fe, la obra son la consecuencia y producto de la fe. Si yo llego a creer que soy salvo por la fe, o que Dios necesita ser ayudado por mi fe, estaría invalidando la cruz de Cristo. Estaría yo siendo partícipe de mi propia salvación. O sea que la cruz de Cristo no alcanza. ¿Cuál es la necesidad de minimizar? ¿Cuál es la necesidad de menoscabar, de achicar y de hacer que no alcance la cruz de Cristo? O sea que Cristo necesita ser ayudado. O sea que yo tengo que creer que soy salvo por mi fe, más obra. No por la fe en Cristo, no por gracia, no por el sacrificio de Cristo. La Biblia es muy claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Así de sencillo. Y el que cree que puede dar una mano a Dios con la fe y que por fe, por la obra va a ser salvo, está equivocado y mal. Pues quiero leer Hebreo 11, dice, Hebreo 11:1, voy a leer bastante hebreo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí empieza a arrancar la obra. Estoy empezando a creer, a esperar algo, pero ¿por qué? Porque tengo fe. Pero sin fe no puedo hacer esto. Creo que Cristo va a venir a buscarme, pero ¿por qué? Por fe. No es que yo hago primero la cosa para poder creer. Porque ellos alcanzaron buen testimonio, los antiguos, por la fe. Y ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. ¿Por qué hicieron? Porque creyeron. Vuelvo a repetir, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Ahora resulta ser que las obras salvan. Y no la cruz de Cristo. No alcanza la cruz de Cristo. No es suficiente la cruz de Cristo. Entendemos que haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos que el universo fue establecido de lo que no existía, fue establecido por la palabra, por fe. Dijo, hágase y se hizo. O sea, lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo la Sagrada Escritura. Ahora yo voy a decir que puedo ser salvo porque yo hago una obra. Me pregunto, el hombre que estaba colgado al costado de la cruz de Cristo y se reconoció, creyó en Cristo y se reconoció y dijo, ¿qué ha hecho esto? Somos merecedores. Y ese mismo día le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero por qué fue? ¿Por fe? ¿Por fe o por obra? ¿Qué fue lo que hizo? Se bajó de la cruz, empezó a hacer obras y obras. No, su fe lo salvó. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio
que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de Dios, testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla de ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y no fue hallada por Jesús traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Porque tenía fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe es el motor. Pero sin fe es imposible, dice 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay que galardonar de lo que le buscan, porque la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios cerca de las cosas, aún no se veían, con temor preparó el arca de su casa. ¿Pero por qué preparó? ¿Por qué? Porque creyó. Ahora, si no creía, no hubiese preparado. Entonces, ¿qué lo movió a hacer esto? La fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Escritura nos da testimonio. El que no ha creído ya ha sido condenado. No dice el que no ha tenido obra. Dice el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces en esto vemos claramente. Pero yo no sé por qué el ser humano como que no alcanza, que no es suficiente, que yo tengo que hacer obra para ser yo salvo. Yo no estoy en contra de las obras, pero las obras son producto de la fe. Vemos todos estos hombres que alcanzaron la gracia de Dios porque creyeron, por fe. Y vemos que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, imposible. Lo está diciendo la Biblia, no yo. Pero ahora, esto no alcanza. La fe no alcanza. La fe no es suficiente. Cuando Cristo dijo, hallaré fe cuando venga, cuando Dios hizo por fe, lo he leído. Abraham, por la fe, habiendo llamado, obedeció a salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. O sea que es la fe el motor, es la fe el que mueve. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, pero en tierra ajena moraba en tienda con Isaac, Jacob, coheredero de la promesa. Coheredero de la promesa. O sea que por fe ellos iban a tomar esa tierra. Y hoy, por fe, el pueblo de Israel sigue existiendo y está en parte de esa tierra. Por fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. Por fe. Más abajo. Por lo cual también uno de esos cayó muertos, salieron de la estrella, siendo la multitud de como... voy a ir a otros puntos. Parece claramente. Porque la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac fe. Bueno, 11:21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró, apoyándose por la fe. O sea, vemos que la fe,
que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar 10 minutos. a Dios. Listo, gracias, muy amable. Bueno, San Juan 11, 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Vemos claramente que es por fe, no dice el que hace obra. Dice el que cree en mí, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree esto? Y todo aquel que vive y cree, no dice, y todo aquel que hace obra, cree y hace obra, no. La obra, vuelvo a repetir, la obra es el fruto en la manifestación de la fe. Vuelvo a repetir, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Dice, ¿cree esto? No dice, obra tiene. No dice, ¿cree esto? Vemos claramente, ay de mí, Dios me libre 10.000 millones de millares de veces que yo crea que yo voy a ser salvo por mis obras, que no alcanzan lo que hizo Jesucristo por mí, que su gracia no alcanza, que sobre eso yo tengo que hacer algo, yo, para ser salvo, para poder alcanzar. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no dice todo aquel que haga obra, todo aquel que en él cree. Y vuelvo a repetir, cuando uno cree, la fe es el que hace que produzca la buena obra. ¿Pero por qué? Porque hemos creído, hemos visto que Noé actuó por fe. ¿Pero por qué hizo? Porque creyó. Si no cree, no iba a ser. Iba a ser como todo aquello que se burlaba, se reía, pero creyó. Bueno. Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice todo aquel que en él hagan obra, sino lo que dice en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, el 17, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Lo que cree en Cristo. No dice el que hace obra. Dice lo que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y por qué eran malas? Porque no creían en Jesús, porque no recibieron a Jesús, porque no nacieron de nuevo, porque no tuvieron fe. Así de sencillo. San Juan 1:12, más a todo lo que en él creyeron y le recibieron, se le fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice más a todo lo que hicieron obra. O sea que yo estaría invalidando, pensando y queriendo acomodar que yo soy salvo, que no alcanza la fe, que no alcanza la gracia. Porque la gracia es un don inmerecido que Dios nos da por medio de Jesucristo. Entonces esto es muy
importante de llegar a ver. Quiero ir a Hechos. 5 Hechos minutos. 16. Gracias. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolo, le dijo: señores, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. No dice, haz la obra. Hagan obra y serán salvos. Por eso vuelvo a repetir. Hebreo 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ay de mí si yo quisiera sacar la fe, ya que vemos que el mismo Dios hizo lo que no existía, confesando, hablando, dando órdenes. Romano 10, 9 y 10 y 11. Romano 10, 9, dice, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, o sea, si tú, fe, si crees, si creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, fe, que yo crea que Jesucristo resucitó, fe, serás salvo. Eso me salva. Esa fe. Ahora, cuando yo tengo esa fe, que de ahí tengas obra, es otra cosa. Es el producto ya de mi fe en el Señor Jesucristo. Y ahí Él nos ha preparado ya para las buenas obras. ¿Pero por qué? Por cuanto tuvimos fe. Porque con el corazón se cree, fe, para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, todos ustedes que aún no recibieron a Cristo, lo deben de recibir, lo deben confesar con su boca, que Jesús es el Salvador. Y si no lo ha hecho, no son salvos. Si algunos de ustedes no recibieron a Jesús, hoy es el momento, hoy es el día que pueda recibir y confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor. Marco 9:23, Jesús dijo, puedes creer, al que cree todo le es posible. Puedes creer, al que cree todo le es posible. 2 minutos. Gracias, mi hermano. Al que cree todo le es posible. Pero eso lo dijo Jesús. Y vemos que Jesús le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces yo le creo a Jesús. Bueno, Lucas 8:50. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. No cree, no temas, cree solamente y serás salvo. Lo dijo Jesucristo, no lo dije yo. Lo lamento, lo dijo Cristo. Entonces vemos de esta forma que yo no puedo pretender ayudar a Dios, no puedo pretender poner algo más sobre eso. Que se debe hacer obra, sí, perfecto, pero esto es producto de la fe. Porque si no cree, no lo hace. Producto de la fe. Por eso el apóstol Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, cuando una persona cree, es producto de eso, pero no es salvo por eso. Es salvo por Cristo en la cruz. Por gracia soy salvo. Que ya en el careo vamos a estar hablando de la gracia en esto. Creo que llegó mi tiempo, no llegó mi tiempo, porque tengo como 10 jamás para leer. Le faltan 20 segundos. 20 segundos. Segunda Timoteo 11, porque por gracia
de Dios porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñando que negando la impiedad, dice, de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, justo, piadoso, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo. ¿Cómo podemos hacer? Gracias. Tiempo, le dejé 16 segundos más para que terminara la lectura. Ah, gracias, muy amable. Así que Marcelo tiene 16 segundos más. Bien. Pues tenemos el careo ahora, así que. Aquí hemos terminado, mis hermanos, lo que es los primeros 20 minutos de cada uno, del hermano Marcelo y del hermano Javier. Espero pues que lo estén disfrutando, estén aprendiendo de pues las citas bíblicas que cada uno está aportando. Así que, ¿desean un minuto de descanso o así? No, por mí ya descansé bastante antes de empezar. Bueno, entonces vamos a Javier, no se te escucha. No, decía si había un minuto de descanso, yo me iba hasta el baño, ¿sabes? Vaya, Javier. Bueno, dale, sí. Vaya, bueno, vaya. Yo también, dale. Sí, está bien. Dale, yo también voy a... Bien. Así que, pues, espero que estén disfrutando pues a todos, a los hermanos evangélicos, no sé cómo decirles, y pues a los hermanos católicos también, que van a estar viendo por mi canal, Martín Barrientos, estar viendo este debate. Así que saludos a todos mis hermanos. Espero pues a los hermanos de México, espero pues llegar pronto a misionar a México y pues para gloria de nuestro Dios. Así que vamos a esperar, mis hermanos. Saludos a los que están pues en el canal, en este canal, mis hermanos, del hermano Javier. Y pues el Señor los bendiga grandemente. Vamos a esperar que venga el hermano Marcelo. No sé quién va a empezar con el careo. No sé quién de los dos va a empezar. Él arranca. Él arranca. ¿Se van a poder interrumpir? Nosotros como hacerlo charlamos muy tranquilos. No es el primer debate con Marcelo, o sea. Es más, cuando íbamos a empezar a debatir, yo le dije a Marcelo si esto iba a inferir en nuestra relación de amistad, prefería no hacerlo. O sea que él me dijo que no, que tenía la madurez suficiente de no mezclar la cosa. Entonces le dije, bueno, vamos. Porque hay muchos que se enojan, insultan, ofenden. Entonces, si íbamos a caer en eso, yo no quería hacer. ¿Ustedes viven cerca? Él está en Córdoba, o sea, no sé, sería como, 12, 14 horas, no sé cuántas horas hay de Buenos Aires. ¿Cuántas horas de Buenos Aires de Córdoba? 12, dependiendo qué parte de Buenos Aires sea. Sí, 12. ¿Vos estás en Buenos Aires? Sí, a 20 minutos del Obelisco. 40, poner exagerado en colectivo. En vehículo, 20. Ah. Sí, son más o menos unas 12 horas de viaje. Bien. Sí, porque es mejor cara a cara. Así me gusta hacer los debates a mí en persona. Allá en mi canal sí, van siempre a ver es mejor. Que tengo debates en persona con Hugo Albornoz, con sí. Carlos Rivas, pues con ese tipo de personas tengo debate. Así que pues ya no perdamos tiempo. ¿Quién inicia? Me dijeron. Sí, lo mismo eso. Vos cuando llegue el tiempo lo acomodamos con Javier. Tiempo. Empecemos con 1 hora. Ya. Dale, gracias. Adelante, Javier, te doy la primera pregunta. Bueno, Marcelito, quiero arrancar con esto. ¿Es suficiente
con el sacrificio de Jesús o no es suficiente el sacrificio de Jesús, la gracia de Cristo para nuestra salvación? Claro. Claro, a ver, nosotros ante todo somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no merecemos la salvación, pero Dios nos da ese regalo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros debemos colaborar con eso. No es que decís, bueno, Jesús vino, murió y ya está, ya con eso me salve. No, no es así. Nosotros creemos en la fe. Vos recién, por ejemplo, dijiste, esto lo dijo Jesús, no yo, ¿no es cierto? Como estabas leyendo. Bueno, y yo lo creo, lo dijo Jesús y yo lo creo. Pero resulta que lo que yo también leí, también lo dijo Jesús. Y las otras cosas también fueron palabra de Dios porque le dijeron los apóstoles, ¿no? Están en el Nuevo Testamento. Entonces, acá la pregunta sería si entran en conflicto las dos cosas, las obras y la fe, o realmente son necesarias las dos. Porque, de hecho, si vamos al caso, el hecho de que seamos salvos por gracia no significa que nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? Porque tenemos que acordarnos que somos parte de un pacto, y un pacto es un acuerdo bilateral, donde Dios cumple su parte y nosotros la nuestra, ¿no? Por eso dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras. No es que Dios dice, bueno, ya vine a morir, listo, ya se salvaron, porque si fuera así no habría un juicio. Ahora, nosotros creemos en la fe viva, ¿no? La fe viva que nos dice Santiago, que es la fe con obras, no en la fe muerta que es fe sola, ¿entendés? Entonces acá la pregunta sería si al margen de la gracia, por la cual Dios nos permite ser salvos, si nosotros necesitamos hacer nuestra parte también, ¿no? Yo creo que Jesús no vino a morir para que nosotros hagamos lo que querramos y no hagamos nada por él. Yo creo que nosotros debemos colaborar, eso es lo que enseña mi iglesia, la Santa Iglesia Católica. Yo creo que nosotros debemos colaborar, hacer nuestra parte, porque yo leí también palabras que dijo Jesucristo, ¿no? Cuando dijo, vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer. Y a los que no hicieron nada por él, dice, vayan al fuego eterno, o la palabra de los talentos, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces, nosotros creemos que hay que tener fe, por supuesto, sin fe no se puede hacer nada. Ahora, lo que nosotros creemos es en la fe viva, la fe con las obras, esa que nos habla Santiago en el capítulo 2, del 14 en adelante, en la fe viva, que es fe más obras, no en la fe muerta, que es la fe sola. Así que bueno, yo quisiera saber si vos crees lo mismo, yo quisiera saber si entran en conflicto para vos las citas que yo di, que también dijo Jesús, con las que vos diste, que también dijo Jesús. Bueno, depende de la perspectiva que uno llegue a ver, Marcelo. Depende de la perspectiva. Si uno lo ve de la perspectiva que yo planteé, que la fe, que la obra es producto de la fe, accionar de la fe. Si es así, no. Ahora, si yo creo que yo con mis obras estoy colaborando y estoy ayudando a Dios para que yo pueda ser salvo, ahí sí entra en conflicto. Yo no estoy en contra de la buena obra, no estoy en contra de la buena obra, pero sí cuando la buena obra que yo haga a mí me llegue a llevar a creer que yo soy salvo porque di de comer, porque soy salvo, porque fui a la cárcel, porque soy salvo, porque prediqué. Entonces,
Si yo llego a creer Claro. eso y dejar a la cruz de Cristo, dejar la gracia de lado, ahí sí me genera conflicto esa perspectiva. Claro, no, está bien, pero nadie está hablando de dejar la gracia de lado. Lo que pasa es que lo que nosotros decimos es que la fe sola no alcanza. Son necesarias las dos cosas, ¿entendés? O sea, yo no puedo decir, por eso Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Joamá nos dice, no, ¿cuál es? Dice que la caridad es la ley en su plenitud, dice, ¿no? En Romanos 13:10, dice, la caridad es por tanto la ley en su plenitud, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está dando la importancia, es más, nos dice en otra parte que yo leí, dice que la caridad inclusive es más importante que la fe. Dice en 1 Corintios 13:13, dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad, ¿no? Entonces, sin embargo, no estamos diciendo que si bien la caridad es mayor a la fe, no estamos diciendo que con la caridad sola ya nos vamos a salvar. Tenemos que tener las dos cosas. Nosotros entendemos que la palabra de Dios no puede entrar en conflicto. Entendemos que las dos cosas son necesarias. Y eso no desmerece la gracia o el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, por el contrario, eso realza el sacrificio que hizo por nosotros el Señor, que no murió en vano, murió para que nosotros seamos mejores personas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que las dos cosas son necesarias, no una sola, ¿m? Porque Santiago también nos dice, los demonios también tienen fe. Cualquiera puede tener fe. Hay gente, yo conozco gente que dice, sí, yo tengo fe en Cristo y yo creo en Él a mi manera. ¿Entendés? Pero ¿y eso qué? Que eso no es nada. ¿Entendés? Un judío también tiene fe en Dios, un musulmán también. Pero me parece que lo que nosotros tenemos que entender, que porque siempre en el protestantismo se dice la fe sola o las obras solas, y no es las obras solas, es la fe y las obras, no es una sola, no es ni la fe sola ni las obras solas, son las dos cosas que necesitamos. Y es más, te digo más, aún con esas dos cosas no es suficiente. Esas dos cosas son necesarias, ¿no? Son necesarias, porque necesitamos tener fe, necesitamos hacer obras, ya que por las obras vamos a ser juzgadas, pero aún con esas dos, eso no es suficiente para salvarnos, ¿m? Porque si fuera eso solo, no más, con una sola hoja del Nuevo Testamento ya sería suficiente, ahí nos explicaría que es solamente así, nada más, el Nuevo Testamento no tendría 27 libros, tendría una sola hoja, ¿entendés? Hay muchas cosas, ¿no? Hay que guardar los mandamientos de Cristo, ¿no es cierto? Son muchas las cosas que tenemos que hacer aparte de tener fe y de hacer obras. Entonces, yo no creo que sea como enseña en el protestantismo, que no hay que hacer todo lo otro, que solamente con la fe sola ya está. Entonces, yo quiero saber si vos crees que con solamente tener obras ya nos salvamos. Yo quiero que vos me digas eso. Si solamente con tener fe ya nos salvamos. Te leí Juan 3:16 y te di texto bíblico donde el mismo Cristo lo dijo. O sea, no lo estoy diciendo yo, o sea, que no le estás creyendo a Cristo. Bueno, entonces yo también te voy a leer. Te vuelvo a leer. Oyendo esta cosa, Jesús le respondió y le dijo, no temáis, cree solamente y serás salvo. O sea, ya te dije que la fe, o sea, que las obras es producto. ¿Qué significa salvo? Y que no es, ¿Qué significa que no es condenado, o sea, que ha alcanzado la gracia y la misericordia de Dios. O sea, que vos estás pegando vuelta y vuelta y queriendo anular nuevamente lo que es la gracia y estás queriendo ser salvo por las obras. No,
No, no. Javier, escúchame cuando te estoy hablando. Te estás encerrando en No, una no, cosa. no, el que se está encerrando, el que se está pero vos encerrando estás es usted, diciendo, porque no, está porque negando. escúchame, El que no vos ha estás diciendo que creído, yo el creo que en no las ha obras creído, solas. dice, ya ha sido condenado. Entonces, ahí ya está establecido el juicio. Escucha. ¿Qué dice Marco 16, 15? Y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que ya hay un juicio, una sentencia establecida por Cristo. Predicar que lo que es obrar o es tener fe. Pero, ¿y por qué predica? Porque bueno, porque tuvo fe. No, para, vamos por parte. No me cambie la bocha. Predicar que lo que es tener fe o obrar. ¿Qué cosa? Y predica por fe, Predicar. porque creyó. No va a ir a predicar si no tiene fe, si no recibió a Cristo. ¿Por qué van a predicar? No. Más a todos los que le creyeron y le recibieron, se le fue dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Los hijos de Dios predicamos. Pero predicar, ¿es obrar o no? ¿Sí o no? ¿Es producto de la fe? Es producto de la fe. Yo no te pregunto de qué es producto. Yo no te pregunto de qué es producto. Yo te digo. Ve Marcelo, que para vos no es suficiente. Es que vos no me contestás. No, es que vos no me contestás. Vos querés que yo te diga lo que vos querés. Sí o yo no. te contesto desde mi punto de vista. Ya desde tu punto de vista contesta vos, bueno, no desde lo bíblico. Bueno, pero vos querés que yo te conteste desde tu punto de vista, pero no bíblico. Vos tomás la cita que te conviene, vos tomás la cita que te conviene, Javier. Porque Jesús lo mandó a predicar, y la predicación es una obra, partiendo por ahí. Porque Jesús lo mandó a predicar. Tomaste vos? Porque Jesús lo mandó a predicar. La predicación es una obra. Sin embargo, con eso solo no alcanza. Hace falta también tener fe. Yo no digo que no hay que tener fe. El que lo da así sos vos. Porque nosotros no creemos que la fe sola alcanza. Creemos que hay que tener fe y obras. Ahora, vos me leíste la cita esa donde Jesús dice que hay que tener fe. Bueno, entonces yo te voy a leer la cita y vos decime qué hacemos o a cuál de la cita creemos. ¿Ah? Ya te estoy diciendo que la obra es producto de la fe. Pero hay que hacerla o no. Es imposible agradar a Dios. Acá no importa de qué sea producto. Acá lo que yo te pregunto es si hay que hacer obras o no. Si tienes fe y crees en Cristo, sí. Si recibiste a Cristo y crees en Cristo, se obra. Bueno, hay que hacer obras, entonces. Si crees en Cristo. Sí, por supuesto que pero esa obra no te salva. La obra no te salva. El que te salva es Cristo, su muerte y su resurrección. Por gracia soy salvo, no por obra. Y si te salva Cristo, entonces la fe sola tampoco te salva. Estamos en la misma. Y bueno, no, porque dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. Bueno, entonces yo no tengo que hacer obras. Dios tuvo primero fe, fue Él el que habló y se hizo la cosa. Bueno, ¿qué significa que soy salvo? ¿Significa que ya me salvé? ¿Eso sí, o sea, que ya está salvo. O sea, que el que alcanzó la gracia, está salvo. Bueno, estamos salvos. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a un juicio? ¿Y no leíste donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo? No, pero o sea, que para retribución de su San Pablo dijo que él también iba a pasar por un juicio y que él mismo tenía miedo de quedar afuera. O sea que y si la Biblia los protestantes son más que San Pablo. Si la Biblia es claro, si no permaneces en Cristo, en la gracia, y te apartás y pisoteás, vas a perder tu salvación. Es claro. Y sí, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que nos van a juzgar a nosotros? A ver, todos vamos a pasar por el juicio, dice, todo. Bueno y malo, cristiano y no cristiano. Todos vamos a ir a un juicio. ¿Y qué se nos va a juzgar en ese juicio? ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Por la fe que tenemos? Decime vos por qué vamos a ser juzgados. Lo que dice la Biblia, no lo que vos quieras. Lo que dice la Biblia, ¿por qué vamos a ser juzgados? Según la palabra de Dios. No. Los que están en Cristo no son condenados. O sea que de eso sacate la cabeza. No sé.
Porque vos podés tener Cristo, pero podés fallar. Pero si no estás seguro de tu salvación, si no estás seguro de tu salvación y no estás seguro de Cristo. Es que nadie está seguro. Eso hasta que no nos llegue el juicio no vamos a saber. Yo sí estoy seguro. Ah, bueno, es una soberbia. ¿Qué te crees, Dios, vos que estás seguro? No. Solo Dios sabe eso. Porque yo sé quién he creído. Es una soberbia, hermano. Perdóname que te lo diga. Eso es muy soberbio. No. Dios, escuchá, mirá lo que dice. Escuchá, no le creas a Cristo. La palabra de Dios dice que vamos a hacer el que en él cree, y vamos el a ser que en él por cree, nuestras obras. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, dice. ¿No está diciendo Cristo? ¿Y qué significa creer en Pero Cristo? el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué o sea que, Marcelo, creer? ¿Qué tristeza es cuando una persona cree que puede ayudar a Dios en su salvación? Yo he tenido debate, Marcelo, donde prediqué a Cristo, dije que Cristo es único y suficiente Salvador, y me presentaron corredentores y se me burlaron públicamente. Bueno, a mí no me interesan los otros debates. Ahora estás conmigo acá. Hablemos nosotros. Y bueno, estás haciendo lo mismo, Marcelo. No te alcanza lo de Cristo. ¿Qué significa creer en Cristo? Guardar su palabra, obedecer. Guardar su palabra, recibir. El que cree, dice, y recibe. Bien. San Juan 14:23 dice. Yo te voy a decir una palabra de Cristo. Esto es mi cuerpo en la Santa Cena. Esto es mi cuerpo. Ustedes no lo guardan. Ustedes dicen que Jesús dijo, esto simboliza mi cuerpo. Juan 20, el 21 y el 23. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quienes se retengan les quedarán retenidos. Ustedes no lo guardan. Juan 6, Marcelo, 51. Dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ustedes no lo creen. Entonces, ustedes nos guardan sus mandamientos. Tranquilo, Marcelo, escucha. ¿Por qué vamos a ser juzgados? Recién dijiste que vos le crees a Cristo. Ahora, cuando Cristo dijo, tomó el pan, partió el pan. Y dijo, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Ahora, ¿vos le crees a Cristo? Sí. Bueno, ahora mi pregunta para ti, porque vos saliste de este tema, no era el tema, pero saliste del tema. Ahora, el que murió en la cruz, ¿fue este pedazo de pan que tomó Jesús o Jesús murió en la cruz? Jesús murió en la cruz. ¿Y no fue este pedazo de pan? No fue ese pan después, la muerte de Jesús, después viene la transustanciación en el pan. Porque Jesús dijo, y el pan que le daré es mi carne. Pero yo te pregunté, Javier, ¿por qué vamos a ser juzgados? Cuando muramos y vayamos al juicio, ¿por qué vamos a ser juzgados? Marcelo, ya te dije, lo que están en Cristo, ninguna condenación hay para él. No me interesa. Yo te pregunto otra cosa. Yo te pregunté, ¿por qué vamos a ser juzgados? A ver, suponete que yo no esté en Cristo. ¿Por qué voy a ser juzgado? A ver. Y los que no están en Cristo ya han sido condenados. No, enséñale a la gente para que aprenda que tiene que ser buena persona porque va a pasar por un juicio. En el juicio yo te lo digo, según de Corintios, vamos a leer. 1 Pedro 1:17, yo te lo voy a decir. Ya que ustedes que llaman padre a aquel que hace sin excepción de persona, juzga a cada uno según sus obras, no según su fe, según sus obras. Según sus obras, conforme a la fe que tiene. O sea, si no tiene fe, no tiene obra. Ahí no dice, el mismo Dios conforme a la fe. Leíste Hebreo 11. Leíste Hebreo 11 completo. Vos tenés que enseñarle a la gente que si la gente no hace obras, cuando llegue el día del juicio, estos no son salvos por esa obra. Son salvos por Cristo. Por eso Jesucristo dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de carne, carne es. O sea, al ser hijo, al ser simiente de Dios, al ser simiente de Dios, tiene que tener obra de Dios. Por los frutos lo conocéis. Todo buen árbol da buen fruto. Por los frutos conocéis. Ahora, si yo soy simiente de Dios, nacido de Dios, voy a tener buena obra porque nací de Dios. Por eso.
¿Pero son necesarias entonces las obras, sí o no? Varón, pero no es que por obra soy salvo, varón. La obra no me Yo no digo que vas a salva. ser salvo. Yo no te digo que vas a ser salvo por las obras, como tampoco vas a ser salvo por la fe. Yo lo El que te que no ha digo que creído la ya ha fe sido y las condenado. obras, El la que no ha fe y las creído ya ha obras sido son condenado. necesarias. Sin fe es imposible Pero agradar a Dios. vos no crees porque yo te estoy dando la cita y no las crees, ¿te das cuenta? No, A ver, Marcelo. ¿Jesús mandó a Marcelo. hacer obras o no? ¿Jesús mandó a hacer obras o no? A ver, decime, ¿Jesús Sí, mandó a hacer obras o no? la obra lo hicieron porque creyeron, por medio de la fe. Yo no te pregunto por qué le hicieron. Yo te pregunto si Jesús mandó a hacer Pero obras. si te da la respuesta y no quieres creer, No, Marcelo. estás evadiendo la respuesta, hermano. No, Marcelo. Decime, ¿Jesús mandó a hacer buenas obras, sí o no? ¿Lo mandó o no lo Ya te mandó? estoy diciendo, todo buen árbol da buenos frutos. Jesucristo No. en Juan 15 dice, permaneced en mí, yo soy la vid verdadera, mi padre, o sea que mi padre es el labrador, o sea, el que limpia, el que en mí no lleva buenos frutos, lo arrancará, lo quitará, pero tenemos que permanecer en Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que yo te pregunté? Santo, y para eso debo tener fe. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que yo te pregunté? Yo te pregunté si y bueno, te estoy diciendo que Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, o sea, ni buenas obras, o sea, no podéis hacer. Yo no te discuto eso, eso ya lo sé. Lo que yo te pregunto es si Jesús mandó a hacer buenas obras, ¿sí o no? A ¿Sí sus hijos, a los que nacieron de nuevo, no del agua y del espíritu. No importa quién, yo te pregunto. Pero no puede hacer mala obra, no puede obrar mal. Un cristiano no puede obrar mal porque ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, es hijo de la luz, tiene que alumbrar por medio de la fe. Puede hacer buenas por obras medio de la fe, porque recibió a Cristo y se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios alumbra, como hijo de luz alumbra. Vos tenés que entender algo, Javier, vos tenés que entender algo. Nosotros, por más que seamos hijos de Dios y hayamos renacido de nuevo y todo lo que quiera, no somos perfectos, no somos inmunes al pecado, ¿entendés? Nosotros aún así cometemos pecados, algunos cometen pecados más graves, otros menos graves, pero seguimos cometiendo pecados. No somos inmunes, no somos puros, no somos todos las macanas que enseñan a algunos y dicen, bueno, como yo creo en Cristo y Cristo me limpia mis pecados, entonces yo ya soy perfecto, yo no cometo pecado, yo soy, no sé quién se cree, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, uno puede cometer pecado, alguno puede, quizás no lo hace queriendo, ¿entendés? Quizás no dice, bueno, no voy a hacer tal cosa, a lo mejor no lo hace queriendo, pero lo hace porque somos seres humanos, a pesar de que hemos nacido nuevo, aún así somos imperfectos, nosotros no somos perfectos. Entonces, perfecto en el sentido de que ninguno tiene pecado. ¿Eso se puede conseguir? Sí, se puede conseguir, pero te puede llevar toda una vida a conseguir eso. Pero en ese trayecto uno comete pecados. Hasta que uno alcanza la plenitud, hasta que uno se supera. Ahora, algunos pueden cometer pecados más graves, otros menos graves. Hay gente que a lo mejor, yo he conocido gente que era creyente, que creía en Dios, y se empezó a venir abajo por problemas domésticos, qué sé yo, una separación o cosas así, y se vino abajo. Y después le costó mucho levantarse, otra gente no se levantó, y uno no puede decir, bueno, este que cayó en pecado es porque no era de Dios. No, todos somos de Dios, si vamos al caso. Lo que pasa es que algunos pueden superar un pecado y otros no. Entonces no puedes decir que el que es de Dios no comete pecado, hace todo bien, ya se salvó, porque eso no lo dice la Biblia. No dice que uno ya se salvó, dice que vamos a pasar por un juicio. Y en ese juicio se nos va a juzgar por las obras que hagamos. Y Jesús mandó a hacer buenas obras, porque justamente por eso vamos a ser juzgados. Entonces, si uno guarda la palabra de Dios, tiene que hacer buenas obras, porque Cristo lo mandó. Y yo te leí la parábola de Coso, de la que dije recién, ¿no?
porque tuve hambre y me diste de comer, los cabritos y las ovejas que están a la derecha y a la izquierda. También te leí la la parábola de los talentos, ¿no? Que a uno se le dio para que haga, fuera un siervo de Dios, se le dio el talento para que hiciera las buenas obras, y algunos le hicieron producir esas buenas obras, y hay otros que no hicieron nada. Y esos que no hicieron nada le hizo, vaya al fuego eterno. ¿Entendés? Entonces, Dios nos manda a hacer buenas obras y debemos hacerlas. Yo no te digo que nos vamos a salvar, que solamente somos salvos por las buenas obras que hagamos. Tampoco somos salvos por la fe que tengamos. Aunque tengamos fe que movamos montaña, la palabra dice, aunque tenga fe que mueva montaña, sin caridad, sin amor, no soy nada. Y lo leí. Entonces, ¿y la caridad qué es lo que es? Son las obras que dice el Señor. Entonces, hablando de eso, necesitamos las dos cosas. Pero si teniendo fe tenés todo, Marcelo. Por fe vas a tener obra. Yo conozco si tenés la fe viva, si tenés la fe muerta, no. Si tenés la fe viva, Abraham creyó y le fue contado. Noé creyó y le fue contado. Dios creyó y habló y se hizo. O sea que eso. Bueno, es más, dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que todo es por fe. Al que cree, todo le es posible. Al que cree. Y vas a tener obra si crees. Si no crees, no vas a tener obra. Al que cree, todo le es posible. Creer que. Porque hay creer en Dios. O sea, estamos hablando de Dios, de tener fe en Dios. Bueno, si vos no crees que sos salvo, ya estás condenado. Si no crees en Cristo, ya estás condenado. La Biblia lo dice. Te lo leí, Marcelo. No, porque yo puedo creerme salvo, pero yo bajo esa soberbia no quiere decir que por eso ya sea salvo. ¿Entendés? Vos tenés que entender que el hábito no hace monje. Porque yo me ponga el nombre. No es soberbio. No, porque yo me ponga el nombre de, por ejemplo, como los mormones, que se llaman Iglesia de Jesucristo, porque ellos se pongan ese nombre, no quiere decir que ellos sean la Iglesia de Jesucristo, ¿entiendes? Entonces, porque yo me Marcelo, es muy fácil. santo, Jesucristo no dijo, por los frutos lo conoceréis. Por los frutos lo conoceréis. O sea, yo he leído la doctrina mormona y he encontrado que está más alejado que muchísimo. O sea, cree cree aquello, cree metafísica, cree un montón de cosas. Puedo decir, por los frutos los conoceréis. ¿Y esos frutos qué son? ¿Obras o es fe? ¿Cuál? ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos de esos frutos. Bueno, son frutos de mentira, porque supuestamente apareció un tal Moroni, un ángel Moroni, y que le reveló. Pero yo no te hablo de los mormones, ya sé, yo estoy de acuerdo con vos en eso. Pero yo te digo, vos dijiste que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿sus frutos qué son? Todo son las obras. Frutos. Claro, y los frutos, pero si no podés tener buena obra si no tenés fe, Marcelo. Para tener buen fruto tenés que tener fe, tenés que recibir a Cristo, nacer de nuevo. Pero eso ¿Qué dice San Juan 14? Hay que guardar los mandamientos de Cristo, y guardarlo significa guardarlo todo, ¿no? Pero vas a guardarlo si tenés fe, Marcelo. Si no tenés fe, no vas a guardar porque no crees. ¿Cómo vas a guardar si no crees? Si no tenés fe. Yo no te digo que no hay que tener fe. Claro que hay que tener fe. Pero lo que yo te quiero hacer entender es que la fe sola no alcanza. Nadie. Pero te estás diciendo que la fe es el motor, es el punto de arranque. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo decís vos. Escúchame. Hay iglesias que enseñan que hay que tener fe y que no hay que hacer obras. Entonces, yo no enseño eso. No, bueno, pero por eso, escúchame, no me estás escuchando. Yo no te dije que vos enseñes eso. Escúchame, yo te estoy hablando, te estoy diciendo una cosa. Hay iglesias, dije yo, hay iglesias que enseñan que hay que tener fe, pero que no hay que hacer obras. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos tienen fe, pero no hacen obras. ¿Entendés? Entonces, ¿y la fe muerta? Claro, entonces, si ellos tienen fe en Cristo, ¿por qué no hacen obras? ¿Por qué no las hacen? Las obras no te salen automáticamente. Eso es parte
de lo que uno tiene que hacer, tiene que colaborar en el plan de Dios, pero hasta que eso uno no lo entienda, uno no entienda que esa parte es tan importante como la fe, que uno tiene que colaborar en el plan de Dios y hacer esas obras, porque con las obras se le da la gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Con las obras se le da gloria a Dios, como dice Mateo 5:16. Marcelo, perdón que te interrumpa. Quiero hacerte una pregunta porque es la segunda vez que me pasó. Ayer me pasó y... Uy, ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Se congeló? Al parecer se le cayó la señal. Bueno, ya. Sí, ahí ya volvió. Marcelo, sí. Justo cuando quería hacerte una pregunta, porque leíste 1 Corintios 13, y ayer también, ya es la segunda vez que me pasó, señor Martín Barrientos había leído se ve que es no sé cómo se diría, traducción diferente. Me gustaría saber qué traducción llegás a leer, donde en la Biblia que yo tengo dice así, de Dios, y en vez de Dios vos dijiste otro nombre. ¿Cuál era? ¿1 Corintios 13? Sí, 1 Corintios 13. Déjame que la busque. Todo lo que es amor, Dios es amor, o sea, eso está como obra, no sé cómo había dicho. ¿Qué versículo? Así. Dice, si yo hablase lengua humana o angélica y no tengo amor, vos dijiste otra cosa. Sí, o sea. Sí. A ver, 1 Corintios 13:2 creo que es. 2, ¿Sí? 3... 1, 1, 1 Corintios 13:1. 13:1, 2 y 3 y 4. Bueno, vos qué Biblia tenés, yo te lo leo de tu versión. Yo acá lo estoy leyendo desde la de Jerusalén. Jerusalén. No, eso quería saber. ¿Qué Biblia para comparar con la otra Jerusalén. Sí. Porque también creo Jerusalén que tenés vos. Cambia, escuché también obispo, hay algunas cosas que no están iguales, entonces quiero ir hasta ya se salieron del debate. Pienso que eso lo pueden hacer aparte. Perdón, quería saber nada más, para recaudar información, pido perdón. Pido perdón. Pido perdón a usted, moderador, a Marcelo y al público. Está bien. Continúen, debate. Está bien, para eso lo vamos a perdonar por ahora. Lo vamos a perdonar por ahora. Claro, mira, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vos fíjate la importancia de las buenas obras, porque eso glorifica a Dios, ¿entendés? Entonces, es necesario enseñarle a la gente que necesitamos hacer obras, porque si yo no glorifico a Dios, si yo no hago obras que son más importantes que la fe, entonces quiere decir que yo, aunque tenga fe sola, no me va a alcanzar, porque Dios manda a hacer las dos cosas. La obra más importante que la fe. Sí. Acá te lo leo. La Biblia dice que por fe somos salvos, o sea, por medio de la fe, no por medio de la obra. Pero acá dice... La obra es producto de la fe. 1 Corintios 13:13 dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Yo tengo el amor, la traducción. Bueno, acá dice la caridad, depende de la traducción, pero estamos hablando de obras. Dice 1 Corintios pero si es amor, 13:3. el amor es sufrido, el amor benigno, el amor es esto. Entonces, en esa traducción sería la caridad es sufrido, la caridad es esto, la caridad es aquello, porque esas palabras que han cambiado. Por eso a mí, cuando empezaste a leer, me quedé totalmente desconcertado.
Y ahora estamos volviendo a ese punto. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que vos al amor, ¿cómo lo demuestras? Lo demuestras con obras. Vamos a leer lo que recién me preguntaste. 1 Corintios 13, versículo 1, 2 y 3. Dice, aunque hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o símbolo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de obras, pero no de cualquier obra, de obras de misericordia, de obras hechas por amor, ¿no? Por amor a Dios y al prójimo. Esas son las obras de caridad. En algunas versiones puede figurar amor, bueno, pero si vamos al caso es lo mismo, porque el amor se demuestra con obras. Y como estamos hablando del amor a Dios y el amor al prójimo, son las obras de misericordia, las obras de caridad. Entonces, tenemos que comprender estas palabras, que el amor es lo único que trasciende. El amor es más importante que la fe, es más importante que un montón de cosas. Entonces, no podemos obviar eso, no podemos obviar la caridad y decir, la fe sola me basta, no necesito la caridad. No, son necesarias las dos cosas. Porque por las obras de amor, por las obras de misericordia, por las obras de caridad que nosotros hagamos, por esas obras vamos a ser juzgados, las obras buenas y las obras malas, como leí antes. Entonces, nosotros por amor a Dios tenemos que hacerlo, porque cuando Jesucristo dijo, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, los discípulos le preguntaron, pero ¿cuándo te vimos con hambre? Y Jesús le dijo, cuando lo hiciste por ellos, por mí lo hiciste. En cambio, ustedes, que tuve hambre y no me diste de comer, vayan al fuego eterno. Y dice, pero ¿cuándo te vimos con hambre? Cuando no lo hiciste por ellos, no lo hiciste por mí. Entonces vayan al fuego eterno. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que nosotros, por amor a Cristo y por amor a nuestro prójimo, tenemos que ayudarlo. Nosotros en el prójimo tenemos que ver a Jesús y tenemos que ayudarlo como si Él fuera. Porque Jesús dijo, cuando lo hiciste por ellos, por mí lo hiciste. Cuando no lo hiciste por ellos, no lo hiciste por mí. Pero nosotros tenemos que comprender eso. No es cuestión de decir, bueno, sí, lo ayudo porque está bien. No, yo tengo que ayudarlo porque yo en mi prójimo veo a Cristo. Por eso lo tengo que ayudar. Porque mi prójimo lo veo a Cristo. Y Cristo me dijo que si yo lo ayudo a Él, lo estoy haciendo por Cristo. Y si yo no lo hago por Él, no lo estoy haciendo por Cristo. Entonces tenemos que entender eso, que hay que tener fe, pero sí, por supuesto, eso no te lo discute nadie, Javier. Claro que hay que tener fe, claro que hay que tenerla, pero de la misma forma que hay que tener fe, tenemos que tener obras, tenemos que tener amor, obras de caridad. Perfecto, Necesitamos las dos cosas, no podemos una sola. ¿Entendés? Está bien, sí, Marcelo, pero no podemos sacar la fe, no queremos sacar la fe, decir que la fe no es nada, que la fe es chiquita. Pero yo nunca dije que no es nada. Pero yo nunca dije que no es nada. Dijiste que la obra era más importante que la fe y no puedes tener... Que sea más importante no significa que no hay que tener. No puede haber obra sin fe. No puede haber obra sin fe. Y te lo he demostrado. Pero escúchame, Javier. El hecho de que una cosa sea más importante que otra no quiere decir que por eso no haya que hacer la otra tampoco. Yo nunca dije... No, Marcelo, mira, si vos prestás atención a mi exposición... Para, déjame terminar un cachito, después hablo vos. Si vos prestás atención en mi exposición, yo en mi exposición dije, ya desde mi exposición, que tenemos que tener las dos cosas, dije yo. Yo no dije ni una cosa sola ni la otra sola. Yo dije las dos cosas. La Iglesia Católica enseña que hay que tener las dos cosas, la fe y las obras, las dos cosas hay que tener, no una sola. Y yo lo dije en todo el debate. Y todo este tiempo yo dije, yo creo que la Iglesia enseña, hay que tener fe, claro que sí, pero la fe junto con las obras, no podemos tener fe sola. Vos me pones, sí, pero lo vamos a... Sí, está bien, claro que hay que tener fe, pero no sola.
es necesario que las obras de misericordia, las obras de Faltan 20 caridad, minutos. tienen la misma importancia. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Porque, primero, porque vamos a ser juzgados por eso. Y segundo, porque Jesús nos va a decir, vos no hiciste eso por él, no lo hiciste por mí tampoco. Entonces uno tiene que tener en claro que eso es necesario. Las dos cosas son necesarias. Una sola no sirve. Si yo te digo la caridad sola, tampoco sirve. Tiene que tener la caridad, pero con la fe también. Una sola no sirve. Las dos, yo en todo momento siempre dije que hay que tener las dos. No importa cuál sea más importante que la otra, eso no importa. Lo que importa es que son necesarias las dos. Las dos tienen que ir juntas. No puede ser una sola. Ninguna puede ir sola. Tienen que ser las dos juntas. Y eso lo tenemos que entender, porque uno no puede enseñarle a la gente que, bueno, yo teniendo fe, lo demás va a venir las obras de caridad. No, porque a alguna gente no le viene. A alguna gente se les enseña que no hay que hacerla, entonces no las hace. ¿Me entendés? Como en la parábola de los talentos, que por eso la ley, Jesús le dio talento a todos. Uno lo multiplicó más, otro lo multiplicó menos y uno no lo usó. ¿Y qué le dijo Jesús? Vos no lo usaste, condenado. No le dijo, bueno, está bien, pobrecito, no importa, pero me lo devolviste por lo menos. O sea, al menos tuviste fe, me lo devolviste. No. Acá no lo multiplicó y sabías que yo era así, dijo Jesús. O sea, como diciendo, y ustedes sabían la palabra y no lo hicieron porque lo escribió en un montón de citas. Yo leí un montón de citas y salen diferentes partes. Entonces Jesús te va a decir, y sabías que tenías que hacerlo y no lo hiciste. Marcelo se los dijo. Entonces, Javiercito, es importante que entendamos eso, que necesitamos hacer las dos cosas, que con una sola no se puede. No se puede. ¿Ya cerraste? ¿Ya cerraste? Sí, ya cerré. ¿Me vas a dejar hablar? Hable. Yo he sido muy claro, he presentado que hasta incluso Dios, por medio de la fe, hizo todas las cosas. Que la fe es el punto principal, el motor, que activa. O sea, que una persona no puede tener obra si no tiene fe. Yo en ningún momento dije que la obra, por medio de la fe, era mala. No, de lo contrario, son buenas. Pero la fe no es la que salva, la obra no es la que salva, sino la fe. La obra es producto de la fe. O sea, uno obra porque tiene fe. Y lo pueden comprobar leyendo todo Hebreo 11, cómo fueron justificados. Es más, el mismo Jesucristo dijo, el que no ha creído ya ha sido condenado. El que no ha creído ya ha sido condenado. O sea que la obra es producto de la fe. Noé creyó a Dios y todos no creyeron, pero el que creyó lo hizo. Claro, entonces, pero ¿sabes qué pasa? Vos decís como que la fe, primero viene la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, Marcelo. Vas a tener obras si tenés fe. Es imposible, Dios lo dijo. Cristo se preguntó, fe cuando venga. Sin obras no vas a poder agradar a Dios tampoco, porque dice. Pero si tenés fe vas a tener obra, Marcelo. Leete todo Hebreo 11. No, hay gente que tiene fe y no tiene obras. Pero es fe muerta, no cree. Claro que es una fe muerta. Claro que es una fe muerta, pero tiene fe. ¿Entendés? Muerta, no sirve, vana. Las obras. Jesucristo, claro. Mira. No me dejaste hablar de vuelta con mira, voy a hacerte así, mira. Así chiquitito, mira, como ponerle la punta así como grano de mostaza. Si tuviese fe, dijo Jesucristo, diría a esta montaña, échate al mar. Pero, ¿qué se tiene que hacer? Esa fe, se tiene que sembrar, se tiene que cultivar, se tiene que activar. Y para que vos digas a la montaña, échate al mar, tenés que tener fe. Está bien, pero San Pablo dice que aunque movas montañas, si no tenés caridad, no sirve de nada. ¿Entendés? O sea, la palabra nos dice
que las obras, a través de las obras, le damos gloria a Dios. Si vos me decís, sí, perfecto. Si vos me decís que si el amor es más grande que la fe, ahí sí voy a estar con vos, pero no la caridad, no la obra. Poneme primero. No. ¿Cómo demostrar tu amor? A ver, no, Marcelo. Los endemoniados, los brujos hacen obras y supuestamente no de caridad. No de caridad, de amor. O sea, de amor, no es caridad. Dan juguetes, dan esto, dan aquello, llaman a los niños, le dan de comer. Está bien, bueno, pero escucha, yo te estoy hablando de otra cosa. Si vos tenés amor al prójimo, ¿no es cierto? Vos ponele que tenés amor por el prójimo que vive, no sé, un vecino tuyo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Vos cómo le demostrás el amor al prójimo? Ese que Jesucristo nos dijo, un mandamiento nuevo les doy, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Bueno, ¿cómo le demostrás el amor a tu prójimo? Que baile así, te amo mucho, hermano, pero si tenés hambre, jodete. No, bueno, eso está mal. Porque vos no le puedes decir, te amo mucho, hermano, ven, te hablo de Cristo, pero si tenés hambre, jodete. Anda a buscar otro lado. No, pero eso no tiene a Cristo. Ese no tiene la luz de Cristo. Vos. Bueno, pero si vos no demostrás tu amor así, por eso Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Porque no sirve de nada decir que vos le predicas a uno y tiene hambre y no le da de comer. ¿Ah? Va a hacer obra porque tiene fe, porque si no tenía fe no iba a tener obras, sencillo. Eso es lo que dijo él. Pero, por supuesto, pero hay gente que tiene fe sola y no obras, y esa gente no se va a salvar, porque no está haciendo lo que Dios dice. Voy a decir, el que cree en mí, dice, y tenga fe, pero ¿qué es creer? Creer es guardar toda la palabra, no algunas sí y otras no. Por eso Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor se salvará. Correcto, San Juan 14:23, Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y amaremos morada con él. Ahora, el que mora en el corazón del hombre, Dios, va a dar buenos frutos, va a tener buena obra. Eso es en teoría, eso es en teoría. Acuérdate que Jesús Entonces no tiene. Entonces entra en Mateo 15, 7, 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mira, ¿vos sabés cómo está conformada la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo no son todos santitos, ¿no? El que diga, en mi iglesia son todos buenitos, nosotros no hacemos nada malo, entonces, ¿por qué no es la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo dijo que iba a haber trigo y cizaña, porque dice que Jesucristo sembró en su campo trigo y después vino el maligno y sembró cizaña. Entonces dijo que después no había que arrancarlo porque pero dijo Cristo que era en el tiempo de la cosecha, el trigo iba a ir al granero y la cizaña al fuego. Entonces, la iglesia de Cristo va a ver las dos cosas. Sí. Ahora, el campo ¿qué es, Marcelo? ¿La iglesia o el mundo? ¿El campo qué es? ¿La iglesia o el mundo? Y son las dos cosas. Es la iglesia. No, Marcelo. La iglesia, yo te voy a decir, la iglesia son los santos de Dios, son los hijos de Dios, son los redimidos de Dios, ¿no? Y el mundo no. De tal manera amó Dios el mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. O sea, Dios sembró, o sea, Cristo sembró en el mundo. Es la iglesia en el mundo. Es la iglesia que mandó a predicar. Por eso Judas, ¿qué hizo Judas? Fue un discípulo, un apóstol de Jesús. ¿Y qué hizo? Cometió el peor pecado que un hombre puede cometer. 10 minutos. Pero Judas fue elegido para eso. No fue elegido para eso. No. Y si Jesús mismo dijo, uno solo es perdido, el hijo de la condenación, o sea, que fue para eso. Bueno, no, que... entonces Jesús lo eligió para que se condene. No, él era discípulo de Jesús, era un apóstol igual que todos los otros, y aún así se condenó, porque cayó en el pecado, cayó en la tentación. Y Jesús no sabía, Dios no lo sabía. Dios no es omnisciente, no es perfecto. Y bueno... Claro que lo uno sabía. solo es perdido, el hijo de la condenación. Uno es de Satanás, dijo. Uno es de Satanás.
en la iglesia de Cristo no son todos santitos, no es que porque creas en la palabra ya te salvaste, porque él también creía y no se salvó, y comió con Jesús, y caminó con Jesús, y no se salvó. Así todo se manda esa macana. Entonces, no es el hecho de que porque uno crea en la palabra de Dios, ya soy salvo, ya me salvé, ya para mí no hay juicio, que hay para San Pablo, pero San Pablo era más diablo que yo soy más santo, así que yo no paso el juicio. No, papito, esas cosas no son de Dios. Es una soberbia enorme. Escuche esto. Hebreos 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arrugas, ni cosas, que fuese santa y sin mancha. O sea, esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son los redimidos. No, la iglesia de Dios son los redimidos. No, la iglesia de Dios son los redimidos. No, Marcelo. No. O sea, que la iglesia de Cristo son los redimidos, son los hijos de Dios, Marcelo. El que recibió a Cristo, el que se aparta del mundo. Con esto, está bien, Juan dijo, hijito, no pequéis, si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Con eso no te estoy diciendo que somos perfectos, que nadie comete pecado, pero la iglesia de Cristo se aparta, se consagra a Cristo, Marcelo. O sea que vos como cristiano no vas a agarrar un revólver y matar a otro. ¿Por qué? Porque tenés a Cristo en tu corazón. Una persona puede querer hacer eso, pero no en todos los casos resulta. ¿Entendés? Una persona puede decir, bueno, yo me convertí a Cristo, quiero ser fiel a tu palabra, me voy a esforzar, me voy a apartarme, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí está bien, pero no en todos los casos resulta bueno. Mira a Martín Lutero, mira a Calvino, mira a todos los herejes de la historia. Entonces, hasta el mismo Judas, pero podemos llegar a través de la historia hasta el mismo Judas. Marcelo, los resultados, lo raro, y no quiero entrar en este tema porque no quiero pelear con vos, lo raro, que todo el mundo son herejes y ustedes son tan santos, tan buenos, pero sin embargo son ustedes que dictaron sentencia, nosotros no enseñamos que nosotros somos santos y buenos. Hay gente que hace macana en nuestra iglesia también, pero una cosa es la doctrina y otra cosa es la persona. Los pecados personales son una cosa y otra cosa es la doctrina. La doctrina es santa porque fue fundada por Jesucristo. Jesucristo dijo, las cosas son así y así las hacemos. Después los otros hacen las cosas diferentes, como ellos lo creen, como ellos lo entienden, es cosa de ellos. Ahora, después que haya gente buena y gente mala dentro de la iglesia, es otra cosa. Eso es otra cosa. Por supuesto que pero la Biblia dice por los frutos lo conoceréis, Marcelo. O sea que si está dando malos frutos, entonces eso está demostrando que no es la iglesia de Cristo. Hay gente que tiene muchos frutos buenos también. Acuérdate que dijo, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia también. La iglesia católica tiene mucha gente que hace muchas cosas buenas. La iglesia católica ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, ayuda a los leprosos en Calcuta. Y si vamos al caso, yo quisiera saber qué hace tu iglesia por esas personas. Pero bueno, ese no es el tema. Pero la iglesia no es mía, yo te enseñé que la iglesia es de Cristo. Claro, si no, ahora no es tuyo, claro. A lo que yo te quiero decir y bueno, es Cristo va a cumplir yo. Así como hay gente mala y he hecho muchas macanas, que vos me podés mencionar curas violadores, pastores pedófilos, todo lo que quieras, también yo te lo acepto. Todo lo que vos me digas, yo te lo acepto. Pero así como hay malos, también hay buenos. Ha habido mucha gente buena en la historia que ha hecho muchas cosas por los demás, por la sociedad, por la humanidad, salvaron mucha gente, ¿entendés? En Calcuta, los médicos sin fronteras no quieren ir allá a atender a los leprosos. Eso solamente lo atiende la Iglesia Católica. Y bueno, entonces, es fácil hablar de los pecados ajenos, ¿no? Pero nunca de las cosas buenas. Pero bueno, no estamos saliendo del tema, eso es para otro día. Marcelo, vos me dijiste que es imposible. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? ¿Tenés ahí para leerlo? A ver. Filipenses 4:13. ¿Lo buscamos? Uy, ¿qué le pasa a esto? Sí. Uy, se pagó. Filipenses, espérate. Filipenses. ¿Qué Biblia? ¿Cuál?
No, no importa. O sea, yo tengo la Reina Valera, pero léelo en la Todo lo católica. puedo en aquel que me conforta. Claro, pero ¿quién está hablando Yo, acá? Marcelo, por mí mismo A no ver, puedo. Vos por vos mismo no pará, podés. Pero cuando vos confías en claro, Cristo claro, y te pero pones en la a mano ver, de Él a ver, te sostiene. a ver, bueno, primero que está hablando San Pablo acá, no es cualquiera, pero es cierto, porque, a ver, Jesús dijo, todo lo que le piden el Padre en mi nombre, Él se los concederá, ¿no es cierto? Y con Dios todo se puede, o sea, eso no descubriste el agua tibia. Ahora, hay gente que puede y hay otra gente que no, ¿entendés? ¿Por qué? Porque Porque no tiene a Cristo. porque el pecado lo vence, porque sí, o porque a veces el pecado lo vence. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo Judas? A ver, ¿por qué no pudo Judas con la tentación? Si yo te Porque pregunto. Judas era hijo de perdición. O sea, alguien tenía que cumplir esa No, bueno, misión. o sea que Jesús eligió como apóstol a un hijo de perdición. Y si la Biblia es claro, uno solo es perdido, lo que es el hijo de la perdición. No, O sea, no. Pero él fue hijo de la perdición después de la traición. Cuando Cristo lo pero eligió, era Jesucristo uno de los... sabía, Marcos 3:13 dice, eligió a los que él quiso. Sí, pero Jesús no lo ¿sí? eligió Bueno, para que y lo traicionara. uno tenía que cumplir eso, estaba Pero previsto. si era hijo de la perdición, como vos decís, si era hijo de la perdición, como vos decís, y él conoció a Cristo, estuvo con Dios, caminó con él, comió con él, estuvo con Dios mismo, y era hijo de la perdición, ¿qué no se recuperó? ¿Por qué no pasó a ser un hijo de Dios? ¿Por qué murió como un hijo de perdición? ¿Que Dios no lo ayudó? ¿No lo quiso ayudar? No, él no quiso. A él no Él quiso. tomó esa decisión. Y él no quiso. ¿Y cómo sabes que él no quiso? Y si a lo mejor hubiera querido, bueno, pero no si pudo. hubiese arrepentido y hubiese querido, Pedro negó a Cristo. Uno lo entregó, Pedro negó, pero Pedro se arrepintió, Pedro lloró. Sí. 2 Y Judas minutos. también se arrepintió. Judas también se arrepintió. Sí, pero se ahorcó. Ah, bueno. Al menos eso es lo que cuenta la historia. Bueno, pero se arrepintió. Sí, algunos dicen, una parte dice que se ahorcó, la otra que se tiró del pináculo del templo. Pero bueno, pero eso ¿por qué? Él se arrepintió, pero se termina suicidando. Pero se termina suicidando porque quedó abrumado por el pecado que había hecho. ¿Entendés? Pero la pregunta es, si él estaba con Dios, ¿cómo no pudo superar eso? ¿Cómo puede ser que no haya podido? Entonces, porque no se rindió a Cristo, si él no no pudo, creyó. bueno, si él no pudo, hay otra gente que tampoco va a poder. Entonces no podemos dar por sentado de que solamente por creer ya está, ¿entiendes? Porque él también Y no creyó y sin podemos dar embargo por no pudo. asentado que por hacer obra sos salvo. No, si Tampoco eso. nosotros no decimos que por hacer obras sos salvo. Nosotros no decimos eso. Hay que guardar los mandamientos de Cristo y eso no lo vamos a saber hasta que estemos en el juicio. Ahí vamos a saber recién quién se salvó y quién no. Mientras tanto, eso no lo podemos saber, ¿no? Por lo menos nosotros no tenemos la soberbia de creernos Dios y sabernos que ya nos salvamos. Eso lo inventó Martín Lutero porque él tenía ese problema. No, pero eso Pablo dijo que saludaba jamás lo a enseñó. los santos. Jamás lo enseñó O sea que Pablo era tan soberbio que lo que a él le había predicado lo declaró santo. Le saludo a los santos. Bueno, sí, pero lo dijo Pablo. Entre ellos se llamaban santos, pero eso no quiere decir que estaban salvados. Si él mismo decía que él mismo tenía miedo de perder la salvación. Son dos cosas diferentes. Pero en la iglesia primitiva nunca nadie predicó y enseñó que uno es salvo solamente por creer o por la fe. Eso viene con Martín Lutero en adelante. Por eso es fácil reconocer una iglesia cuando es moderna o cuando es primitiva. Porque enseñaban doctrinas diferentes. No, Jesucristo dijo, el que no ha creído ya ha sido condenado. O sea, que el que no le cree sos vos. Claro, pero ¿qué es creer?
¿Qué es creer? Creer es guardar todos los mandamientos de Cristo. Jesús dijo en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ajá, pero resulta Sí. que ustedes no Pero, comen su carne y su sangre. ¿cuál es Y la carne nosotros de sí. Cristo? ¿Pero qué es la carne de Cristo, Marcelo? Tiempo. Ya La habíamos carne de hablado de Cristo eso. es la Eucaristía. No, Tiempo. señor. Bueno, ¿qué hace Martín? Ah, bueno, Ya, vos no le crees a Tiempo. Cristo. no, Bueno, ya, pues ya está, ya Martín nos está retando. lo que se dijo, pues se dijo, lo que no se dijo, no se dijo. Así es que pues hasta aquí llega según lo que ustedes me habían dado del desarrollo. Así es Sí, que señor. no sé qué parte sigue, despedida o pues La conclusión, 5 minutos. Bien, ¿quién va a iniciar? Inicio yo. Porque en el debate anterior inició Javier. Bien, ya hermano. Listo, gracias hermano. Bueno, creo que ha estado muy claro, creo que se han, digamos, se han expuesto los dos puntos de vista y se ha demostrado con vidrio. Hay un micrófono abierto, Javier. Creo que está el micrófono prendido. Creo que se ha demostrado con Biblia. Acá, la posición católica es que la fe es tan importante como las obras y las obras tan importantes como la fe para la salvación. Sin embargo, eso no significa que porque tengamos ambas cosas ya estamos salvados. Aún hay mucho, porque, a ver, Santiago nos dice que las obras es la forma en que nosotros demostramos nuestra fe, ¿no? Uno no puede decir yo tengo fe, pero ve a una persona que tiene hambre y no le da de comer. Entonces uno no está demostrando su fe. Jesús nos dice que justamente a los que tuvieron hambre y le dieron de comer van a ir a la gloria eterna, porque cuando uno lo hace por uno de ellos, lo hace también por Cristo. Y cuando uno no lo hace por uno de ellos, no lo hace por Cristo. Entonces, lo que nos dice Santiago de demostrar la fe a través de las obras, eso se llama fe viva, ¿no? La fe sola, sin las obras, es la fe muerta. Y Jesús nos dice eso cuando habla de poner los cabritos a la izquierda y los corderos a la derecha. Entonces, nos enseña que necesitamos hacer obras, necesitamos ver en nuestro prójimo al hermano, nuestro prójimo debemos ver a Dios, entonces debemos ayudarlo y tratarlo como tal. No nos dice que por hacer eso nos salvemos, la Biblia no lo dice y la Iglesia Católica tampoco, pero que sí es necesario para nuestra salvación, porque eso es demostrar el amor al prójimo que Jesús nos pide, el mandamiento nuevo que Cristo nos pide, ¿no? Que dice un mandamiento nuevo os doy, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que guarda mis mandamientos es amado por mí, por mi Padre. Bueno, muchas citas son, ¿no? Que ustedes ya las saben. Entonces, nosotros necesitamos hacer esas obras, porque fueron mandatos explícitos del Señor. Y hasta que nosotros no comprendamos eso, nuestra fe va a ser una fe muerta, si no entendemos eso. De hecho, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por la fe que tengamos. Jesucristo no nos va a decir, a ver, bueno, muevan esta montaña a ver la fe que tienen. No, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces, necesitamos hacer obras, pero necesitamos hacerla entendiendo que es para darle la gloria a Dios, como la cita que di, ¿no? No por otra cosa. Uno tiene que entender, si entiende eso, uno va a estar más cerca de hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dice, el que guarda mis mandamientos, y Jesucristo dejó muchos mandamientos, no dejó 2 o 3. Entonces, tenemos que entender esas cosas. La fe sola no alcanza, las obras solas no alcanzan, inclusive las dos cosas tampoco alcanzan,
porque aun cuando yo tenga fe y aun cuando tenga obras, eso no me asegura que me voy a salvar. Yo tengo que guardar los mandamientos de Cristo. Jesucristo dejó la Eucaristía, dejó el sacerdocio, dejó la confesión con un sacerdote, dejó muchas cosas para hacer. Entonces, si yo no guardo los mandamientos de Cristo, por más que tenga fe y obra, no me voy a salvar. Por eso es importante que la gente entienda que es muy necesario las dos cosas. Con una sola no alcanza. Inclusive con estas dos solas no alcanza. Así que bueno, creo que ya estoy cerca de mi tiempo, así que espero que cada uno saque sus conclusiones, que vea, que lea. Yo di todo palabra de Dios y tenemos que entender que la Biblia no puede entrar en conflicto entre sí. Si Dios nos pide una cosa y también nos pide otra, tenemos que hacer las dos. No podemos decir, bueno, hago esta o hago la otra. Y recordando siempre que con las obras se le da gloria a Dios. No hay otra forma de dar gloria a Dios. Gracias. Gracias, hermano. Bien. Bien, ha terminado Marcelo con su participación en este debate. Ahora pues le toca al hermano Javier sus 5 minutos de conclusión. Javier, cuando usted me indique, le pongo sus 5 minutos. Micrófono. Ajá, ahí está. Bueno, no me iban a escuchar. Bueno, hemos llegado ya a la recta final, donde ya todos vieron, cada uno van a dar su conclusión, su veredicto. He demostrado claramente que sin fe, Hebreo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por medio de la fe podemos alcanzar la salvación, que es por gracia, no por, ni siquiera es por tener fe, sino alcanzamos por fe, que es un don de Dios que viene de Dios, y tampoco es por obra para que nadie se gloríe, o sea que eso también lo vemos. La obra es el producto de la fe. Cuando una persona ha nacido de nuevo, para esto Dios lo ha preparado ante la fundación para buenas obras, pero en él como hijos de Dios, o sea, como hijo de Dios, nacido de nuevo, como buen árbol, damos buenos frutos. Si la obra es importante, sí, guiada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, sí, es buena, pero no puedo yo decir que eso es el que me salva, no lo puedo decir. Entonces eso fue lo que había planteado, había demostrado. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puede creer, al que cree todo le es posible. El que en él cree no es condenado, el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Esto lo encontramos en Juan 3:18. Entonces, ¿cómo uno alcanza la salvación? Por medio de la fe, alcanzando la gracia. ¿Que uno debe tener buenas obras? Sí, perfecto. Como hijo de Dios debe tener buenas obras. Como hijo de Dios, bueno, nuestro Padre es la luz, debemos de alumbrar, debemos de ser de buen testimonio, debemos de servir, debemos de amar. Pablo en 1 Corintios 13 habla de la preeminencia del amor. Si de qué me sirve a mí hablar en lenguas, o si yo repartiese todos mis bienes, o aún si yo diese mi cuerpo a ser quemado, y si tuviese fe, aún para que trasladar a un monte, si no tuviere amor, dice. Entonces, si yo no tuviera amor, y vemos en la Biblia, que la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, si no tengo a Dios, de nada me sirve, porque Dios es amor. Entonces, es muy claro, o sea que para poder tener buenas obras, uno tiene que nacer de nuevo,
que más Jesucristo cuando estaba predicando dice, vosotros siendo malos, saber dar buenas dávidas, cuanto más vuestro Padre si vosotros le pidiereis el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros le pedimos al Padre el Espíritu Santo y obramos conforme guiados por el Espíritu Santo, nosotros actuamos por fe y tenemos buena obra por medio de la fe. Por eso pueden leer Hebreo 11, es muy claro, enseña sobre la fe, y además en el 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es más, Cristo, aún antes de irse, ascender al cielo, se hizo una pregunta: ¿hallaré fe cuando yo venga? Y vemos que por medio de la fe, Dios ordenó, habló, hizo lo que no existía hacer. Entonces vemos la importancia de la fe. El que no cree ya ha sido condenado. Así que con esto estoy concluyendo, con esto estoy cerrando. Y gracias a todos aquellos que han participado, espero que hayan tomado nota. A veces cuando me ven a mí, que parece que no presta atención, no es que no preste atención, sino tomo todo nota y después cuando me queda tiempo lo vuelvo a analizar, lo vuelvo a estudiar, a escudriñar, a investigar. Yo voy a investigar todo lo que dijo. Gracias. Le di 20 segundos más para terminar la idea. Así es que, Gracias. pues, queridos hermanos, así se ha desarrollado este debate, pues, para los que lo han seguido de cerca y atentos, espero que les ayude, espero que les sirva. Cada uno, pues, ha aportado de acuerdo, pues, a su formación. Así que, mis hermanos, esto ha sido todo, mis hermanos. Y pues no sé si van a haber despedida. Sí. Bien. Sí, un minuto nomás de despedida. Está bien, hermano. Inicie. Bueno, gracias, hermano. Bueno, ante todo quiero dar gracias a Dios por permitirme una vez más defender su Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y bueno, agradecer a todos los que nos han seguido, a Martín Barrientos por moderarnos, a Javier por el debate, por la invitación, por haber acordado hacer esto, a Lucas Antioqueno, que también estuvo colaborando para que este debate se realice, ya que tuvimos un problema técnico. Y bueno, dejarle saludos también a todos los que lo ven, a este debate, ya sea los que lo vieron ahora en vivo o en diferido, y que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, desde ya, muchas gracias y será hasta la próxima si Dios quiere. Gracias, hermano. Bien, gracias, hermano Marcelo, por su participación. Y pues vamos a darle el tiempo de despedida al hermano Javier. Bueno, gracias Martín Barrientos, gracias Marcelo por su tiempo. Bueno, agradezco a Dios infinitamente por permitirme poder sostener y defender la palabra de Dios, el glorioso Evangelio. Dios bendiga al remanente fiel pueblo de Dios que día a día se esfuerza y predica el Evangelio libre de contaminación, libre de religiosidad dominacional, sino que se asienta exclusivamente en lo que es la palabra, el glorioso Evangelio de Dios, que día a día se esfuerza en agradar a Dios. Dios bendiga al hermano Luca, al hermano Humberto, a todo el pueblo del remanente fiel pueblo de Dios, al pueblo católico, al pueblo evangélico. Dios nos bendiga muy ricamente. Será hasta el próximo.
Bien, gracias a ambos por llevar un debate respetuoso, un debate pues, sin ofensas, todo se dio pues en calma y pues fue buen debate. Así es que pues por mi parte esta ha sido mi participación. Yo este debate lo voy a estar estrenando en mi canal. Yo creo que el día de mañana, así es que por mi parte hasta aquí llego. Bendiciones para todos y pasen una feliz y placentera noche. Un abrazo. Dios la bendiga.